Hola a todos, en este momento les explicaré el proceso que tenemos en cuanto al paquete de ventilación mecánica, cómo le damos manejo a nuestros pacientes ventilados desde el área biomédica, la parte de insumos y descartables. ¿Listo? Entonces, para comenzar, tenemos que a nuestros pacientes ventilados, Cuidarte en Casa les solicita la entrega de ciertos equipos. Esta entrega no la realiza directamente Cuidarte en Casa, sin embargo contamos con un contrato con un tercero, que en este caso es nuestro proveedor de servicios de alquiler, Amanecer Médico. Ellos le entregarán al paciente un aspirador de secreciones, una cama hospitalaria, un ventilador mecánico de acuerdo a la condición clínica del paciente, un concentrador de oxígeno, un regulador de oxígeno y finalmente dos balas o cilindros de oxígeno. Una de las balas es de 4 metros y la otra, que es la portátil, es de 1,5. Bueno, de manera mensual, desde Cuidarte en Casa se hace la solicitud de los descartables que van a ser entregados a los pacientes ventilados. Para cada paciente se le solicita dentro de la primera semana de cada mes. ¿Qué se solicita? Se solicita un circuito respiratorio, como se puede ver en la imagen. El circuito respiratorio depende de la condición clínica del paciente. Puede ser un circuito monorrama simple, puede ser un circuito con válvula expiratoria, puede ser un circuito monorrama en Y, ¿sí? Esto se define de acuerdo al modo ventilatorio, al ventilador y a la condición clínica que tenga el paciente. Se entregan 2 circuitos al mes. Estos circuitos se tienen que cambiar cada 15 días. También se envía 6 filtros nariz de camello, ¿sí? Estos 6 filtros deben alcanzar para el mes, es decir, se deben de cambiar en promedio cada semana, de manera que siempre se observen limpios. También se entregan 5 filtros antibacteriales, se deben también hacer el cambio cada semana. ¿Cuál es la diferencia entre el filtro nariz de camello y el filtro antibacterial? Ya que pues la gente lo suele confundir porque se ven muy similares. El filtro nariz de camello es un poco más gruesito, como se ve en la imagen, tiene un grosor mayor que el filtro antibacterial. El filtro antibacterial es un poco más delgado, sí se ve un poco más estrecho. Esa es la forma en cómo visualmente pueden diferenciar cada filtro. Bueno, otro de los descartables que se les envía a los pacientes ventilados es la conexión paciente retráctil. Es la que va conectada a la tráqueo del paciente, esto en caso tal de que ese sea su medio de acople. Se envían 2 al mes y se deben cambiar cada 15 días, igualmente que con el circuito respiratorio. Y por último se envía un puerto exhalatorio. Este puerto exhalatorio se envía 1 al mes. ¿Cómo es la conexión de los descartables del ventilador? Esta es una imagen que ilustra de forma general el proceso porque de acuerdo al tipo de manejo que se le esté dando al paciente puede variar, pero de forma general esta es la conexión que se le realiza a todos los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos primero el ventilador mecánico, ¿sí? Después del ventilador mecánico tenemos la conexión del filtro antibacterial. Este filtro nos va a impedir que pueda ingresar humedad, que puedan ingresar gérmenes, partículas al ventilador y que puedan dañar los componentes electrónicos. Posterior al filtro antibacterial tenemos la conexión del circuito respiratorio. En el de la imagen es un circuito
monorrama simple, ¿sí? Pero como les digo, puede variar. Después de la conexión del circuito respiratorio, tenemos la conexión del puerto exhalatorio. Posterior al puerto, tenemos la conexión del filtro humidificador nariz de camello, que es el que es un poco más grueso que el antibacterial. Esto va a permitir permeabilizar las vías aéreas del paciente. Y por último, tenemos la conexión de paciente retráctil. Es la tubuladura que va conectado a la tráqueo. Bueno, en cuanto al uso de las balas de oxígeno, es importante mencionar que se le brindan al paciente únicamente en casos de emergencia, ¿sí? Su uso está ligado a este tipo de situaciones. Normalmente, el paciente siempre debe estar usando el concentrador de oxígeno y ese debe ser su medio de oxígeno, valga la redundancia. Solamente está indicado el uso de este tipo de balas para en casos muy particulares como el fallo en el suministro de la energía eléctrica, fallo en el equipo del concentrador de oxígeno o que el paciente que no es postrado se requiera trasladar a una cita médica, a un centro hospitalario o demás. En cuanto a las recomendaciones generales que tenemos de los equipos, está no conectar los equipos a regletas o extensiones de energía. Estos equipos siempre deben ir conectados al tomacorriente, ¿sí? Mantenerlos limpios. Siempre se le debe estar pasando un paño seco, no mojado, pero seco para retirar la suciedad visible, el polvo. Ya si se va a hacer el proceso de desinfección, entonces utilizar un paño y humedecerlo con un poquito de alcohol al 70% y pasárselo por encima para retirar y desinfectar. Cada que se vaya a usar el concentrador de oxígeno y el ventilador mecánico se debe guardar una distancia con la pared. Esta distancia tiene que ser de aproximadamente 10 centímetros. Siempre se debe mantener los equipos en un espacio fresco, ¿sí? Lejos de la luz solar, lejos de fuentes de calor. Esto es importante para evitar que se vayan a sobrecalentar y puedan fallar. No colocar nada encima y no obstruir las rejillas de ventilación. Los concentradores de oxígeno, los aspiradores de secreciones, el ventilador mecánico, todos tienen rejillas de ventilación. Es importante que estas rejillas siempre estén en completa libertad, que no haya nada que esté obstruyendo el paso del aire. Y una muy importante y es siempre mantener el ventilador conectado a la red eléctrica. Siempre, siempre. ¿Por qué no se puede mantener desconectado? Porque si se mantiene desconectado, el equipo va a hacer uso de la batería interna. Si se realiza uso de la batería interna, se va a comenzar a descargar y en situaciones de emergencia, en el fallo de suministro eléctrico de la vivienda, vamos a requerirla, ¿sí? Y si la estamos usando, puede ocurrir esta eventualidad y no tener una batería extra de reserva. Bueno, en casos de emergencias están disponibles este número de amanecer médico. En caso tal de que se llegue a ir la energía en horario no laboral o fines de semana, este es un número que está disponible las 24/7 para atender cualquier tipo de eventualidad. Se puede hacer entrega de baterías extraíbles para conectar el ventilador mecánico. Se pueden hacer recargas de oxígeno y cambios de equipos. También, ante cualquier duda, pueden notificarme por medio del correo que aparece en pantalla, gesbiomed.cuidarteencasa@gmail.com. Muchas gracias.